Durante el tiempo de la alabanza siempre hay muchos pensamientos que surgen en el corazón y uno de ellos era dar gracias al Señor porque podemos de nuevo estar así, poder alabar así al Señor. Han sido varios meses de nuevo que no podíamos reunirnos, pero damos gracias al Señor porque ahora es posible. Acá adelante hay sillas desocupadas también, por si llegan personas más tarde, entonces les es más fácil sentarse más atrás. Si por favor algunos pudieran pasar. Gracias. Seguramente algunos se recordarán que en el tiempo que hemos venido predicando a través de YouTube, y cuando me ha correspondido hacerlo, he estado hablando acerca de los profetas menores. Me estaba recordando en la semana que cuando empezamos esta serie, empezamos con el libro de Oseas, por allá por febrero. Fue la última vez que pudimos tener el mensaje acá en la sala de reuniones. Y hemos avanzado en estos libros y ya llevamos 8 libros en los cuales hemos meditado. El último de ellos fue el libro del profeta Habacuc. Seguramente algunos se recuerdan, hace 3 semanas atrás. Y vuelvo a decir lo que decía cuando hablábamos por YouTube, de que estos libros, si bien es cierto, son bastante desconocidos. Yo creo que por voluntad propia son desconocidos porque no nos llama mucho la atención. Sin embargo, son palabras de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, y han quedado precisamente para nuestra enseñanza. Nunca nos olvidemos, hermanos y amigos, de que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dijo que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Ahora bien, yo sé que cuando uno recién parte en las cosas de Dios, parte con el Nuevo Testamento, y es lo que siempre hemos dicho. Pero cuando uno ya puede aprender un poquito más, se va al Antiguo Testamento también, porque es parte de la palabra de Dios. Y estos libros proféticos lo son. Así que yo les animo a aquellos que han estado oyendo estos mensajes que cuando puedan se metan en estos libros proféticos, los lean, porque hay enseñanza también para nosotros, como confiamos que hay en el día de hoy, en esta mañana. Dicho eso, les invito a buscar en el libro de Sofonías. Sofonías. Después de este libro nos quedan 3 más, 3 libros proféticos menores más. Hoy vamos a hablar un poco acerca del libro de Sofonías. Es muy probable que algún hermano o amigo nunca lo haya leído. Puede que esta sea la ocasión de hacerlo. Sofonías. Vamos a leer solo el primer versículo y después vamos a estar analizando algunas cosas en el libro. Dice el verso 1 del capítulo 1 de Sofonías. Palabra de Jehová, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Aquí el autor nos pone de inmediato en el tiempo en el cual este libro fue escrito. Y los que ya más o menos han leído las historias de los libros de los reyes y las crónicas se acordarán de algunos de estos nombres. Pero para alguien que todavía no lo sepa, le queremos decir que este hombre llamado Sofonías, profeta de Dios, era un hombre, no digamos por así decirlo del pueblo, sino que estaba emparentado con las familias reales de Judá. Porque de acuerdo a este versículo, él era tataranieto del rey Ezequías. Seguramente algunos se acordarán aquí del rey Ezequías,
ahí en el Antiguo Testamento, un rey que estuvo a punto de morir. Dios le mandó un mensaje a través del profeta Isaías y le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ezequías clamó al Señor y el Señor le concedió 15 años más de vida. Yo creo que ha sido el único hombre en la tierra que sabía que tenía 15 años seguros y que no se iba a morir antes. Ese rey fue un buen rey, un rey que buscó al Señor. Y este Sofonías, de acuerdo a lo que vemos acá, era tataranieto de él. Lo interesante es que cuando Sofonías profetiza en el tiempo del rey Josías. Ahí está el nombre. Y Josías era bisabuelo de Ezequías. Bisnieto de Ezequías. Es decir, Sofonías y el rey Josías estaban emparentados. Ahora bien, en cada oportunidad que hemos meditado en estos libros, hemos buscado el significado del nombre, en este caso de Sofonías. Y tiene un significado muy interesante, muy hermoso, especialmente para los que somos creyentes. Sofonías significa Jehová esconde. Y la idea de que se llame así viene en el sentido de que está protegido o atesorado. Y cuando yo pensaba en el nombre de este profeta, me acordaba de un pasaje que está en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, donde Pablo le dice a los colosenses y por supuesto a nosotros también, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es bueno sacar esta lección del nombre de Sofonías. Jehová esconde. En un tiempo que era sumamente difícil para Judá, ya lo vamos a ver, este hombre recibió este nombre de parte de sus padres, Jehová esconde. Es decir, un hombre protegido por Dios. Estoy convencido que no era porque fuese mejor que el resto, sino porque fue un hombre que creyó en Dios y obedeció su palabra. Y mis amados hermanos, podemos sacar esta primera lección para nosotros en el día de hoy, que desde el momento que creímos en Cristo y fuimos salvos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, estamos seguros en Cristo. Como dice Pablo en Romanos 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Desde el momento que nos entregamos al Señor, cuando nos humillamos ante Él y obedecimos el Evangelio, fuimos acogidos por Cristo y estamos escondidos en Él. Y la Biblia nos dice que Dios nos ve a través de Cristo, y por eso es que nos ha justificado. Incluso en nuestra posición en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales allá con Él. Él entró como nuestro representante. Y por eso que podemos decir con absoluta certeza, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que nuestra salvación es segura en Cristo. Y nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y como el Señor mismo lo proclamó cuando habló de los suyos como sus ovejas, Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y si el Señor Jesucristo dice no perecerán jamás, es porque no van a perecer jamás. Yo sé que puede que haya alguien pensando: oiga, pero a mí me han enseñado de que podría perder la salvación porque si no me porto bien, y etcétera, etcétera, si no hago esfuerzos, si no persevero. Cuando el Señor salva de verdad, porque su obra es completa. Él murió
consumó la obra de salvación, como algunos de mis hermanos acá ya habrán leído el versículo que les mandé el día. Cuando el Señor dijo, consumado es, Él completó la obra, perfecta y total. Y todo el que se refugia en Él es salvo, porque nace de nuevo por la fe en Cristo, en la familia de Dios. Y Dios pone en Él su espíritu, que permite que el creyente vaya creciendo en la fe y vaya obedeciendo. Y si en algún momento el creyente cae, el Padre lo corrige. Porque desde el momento que uno se convirtió a Cristo, es hijo de Dios, renacido por fe. Estamos hablando de una salvación verdadera, no de una mera profesión de labios, sino de un real arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Y qué pierde el creyente cuando lamentablemente a veces caemos en un pecado? Perdemos la comunión con el Padre, pero no el parentesco espiritual que tenemos con Él. Por eso estamos seguros en Cristo. Por eso nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y por eso el nombre de Sofonías precisamente nos presenta esta realidad. Estamos en Él. No tenemos que tener temores. Y aprovecho de decir esto porque es muy probable que haya más de algún hermano o hermana que tenga temores del futuro de Chile. Lo voy a decir así, no voy a decir más. No tenga temor, hermana, hermano. Todo está en las manos de Dios. Y usted y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Ahora bien, avancemos un poco en este libro. No es mi intención analizar el libro entero. La idea es que usted lo lea en casa. No es tan largo, solo 3 capítulos, ¿ya? Y quiero mencionar algo sobre Josías, este rey que aquí se menciona. Fue el último rey de Judá que fue obediente a Dios. De hecho, él reinó, de acuerdo a lo que dicen los libros históricos, 31 años. Y a partir de ahí, los 4 reyes que vinieron hasta que el pueblo fue llevado en cautiverio fueron reyes desobedientes a Dios. Fue el último rey. En el tiempo de él incluso hubo un avivamiento, el último rey fiel a Dios. En ese tiempo profetizó Sofonías, un tiempo en el cual el pueblo había vuelto, por así decirlo, nominalmente a Dios, pero había mucho pecado en ellos. Y por eso que el profeta tiene que hablar lo que vamos a ver enseguida. Y se dice que este profeta Sofonías fue el último de los profetas antes de que el pueblo de Judá fuera llevado en cautiverio a Babilonia. Porque los otros 3 profetas que nos quedan acá por estudiar más adelante, Ageo, Zacarías y Malaquías, son posteriores al cautiverio de Judá allá en Babilonia. Ahora, ¿por qué estoy hablando solo de Judá? Porque en el tiempo que Sofonías escribe, como algunos hermanos sabrán, a Israel le quedaba solo la parte sur del país. Recordemos que después de Salomón, Israel se dividió en 2 reinos. El reino del norte, con capital Samaria, reino que todos los reyes fueron perversos delante de Dios. Ni uno se escapó. Y ellos ya no estaban acá en la tierra cuando Josías, en la tierra de Israel, cuando Sofonías escribe. Estaban cautivos en Asiria. Y el reino del sur, el reino de Judá, con unos pocos de Benjamín, era el que sobrevivía en la parte sur, capital Jerusalén. Pero aunque era pueblo de Dios y aunque hubo un avivamiento en tiempos de Josías, era un pueblo que igual estaba corrompido. Y por eso la palabra de Dios es fuerte aquí en este libro. Ahora, he mencionado todo esto para que nos ubiquemos bien en el tiempo y la razón de este libro. Porque el tema de este libro, mis hermanos y amigos, son 3 puntos. Primero, la denuncia del pecado de Judá y el anuncio del juicio. Ya lo vamos a ver. En segundo lugar, la denuncia de Dios sobre el pecado de las demás naciones y el anuncio del juicio. Y en tercer lugar, una proclamación de esperanza para el remanente del cual le habla Dios aquí, e incluso con una visión del futuro. Y esto es muy interesante, porque al mirar los libros proféticos, prácticamente en todos estos libros proféticos menores, hay alusiones al futuro cercano nuestro.
hay mucha profecía aquí que tiene que ver con el tiempo que luego va a llegar a este mundo. ¿Ya? No nos olvidemos, mis hermanos, que Israel es el pueblo elegido de Dios aquí en la tierra. Y pese a todo lo que ha ocurrido con Israel, y pese a que Israel en el día de hoy está en su tierra, pero está reunido en incredulidad, porque si usted vaya a Israel, el porcentaje de personas que creen en Cristo es ínfimo. Aún así, las promesas para este pueblo están pendientes. Es cierto que en el tiempo en el cual vivimos, desde el día de Pentecostés en adelante, el Señor ha ido formando un pueblo propio, principalmente de entre los gentiles, que es la iglesia. Y que la iglesia tiene promesas distintas a Israel. Ese es el gran problema del día de hoy. En muchos lugares de culto evangélico, donde se hace una mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto. Y ahí tenemos a personas que ahora ya tienen el arca ahí en su templo, tienen el candelero de 7 brazos y tocan el shofar, el cuerno judío, y danzan danzas hebreas, y celebran la Pascua, y celebran la fiesta de los tabernáculos. La iglesia no tiene nada que ver con eso. Y ahí está la mixtura, ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero Israel sigue siendo el pueblo con promesas pendientes de parte de Dios. Y en este libro de Sofonías, en la última parte, en el capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el final, eso se ve con mucha claridad. Así que esos son los temas, o el conjunto de temas del cual trata Sofonías. No quiero alargarme mucho en esta parte porque quiero sacar algunas aplicaciones para nosotros, pero para aquellos que se interesan, un pequeño bosquejo del libro. En el capítulo 1, si usted observa el capítulo 1, está la determinación de Dios de castigar al reino de Judá. En el capítulo 2, en los 3 primeros versos, hay un llamado a ese pueblo. Y después en el resto del capítulo hay palabra de Dios para los pueblos vecinos de Judá, para los filisteos, los moabitas, los amonitas, los etíopes, aunque algunos piensan que se trataba de Egipto, porque en ese tiempo Egipto estaba bajo el dominio de los etíopes, y también para la ciudad de Nínive, que cuando Sofonías escribe le quedaban pocos años. Puede que alguien de ustedes se acuerde cuando hablábamos acerca del profeta Nahum, cómo Dios le envió para dar el mensaje final a Nínive. Y quedaban pocos años para que eso se cumpliera. Por eso Sofonías incluso lo menciona en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 tenemos, en los primeros 7 versículos, un lamento de Dios sobre la ciudad de Jerusalén. Y finalmente, del 8 al 20, ese mensaje de consuelo para el remanente fiel. Esa es más o menos la idea de este libro de Sofonías. Para que usted, si lo ha entendido más o menos bien, se interese y lo lea. Decía recién, mis hermanos, que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero estaba sumido en una situación tan espantosa de idolatría oculta, aunque en los días de Josías había habido un avivamiento y un regreso a Dios, pero aún así estaban corrompiéndose. Pero era el pueblo de Dios. Ahora bien, yo sé que más de algún hermano puede decir, sí, si los israelitas fueron tan porfiados siempre, tan rebeldes, ¿no es cierto? Si he aprendido algo en estos últimos años, mis hermanos, es a no criticar a la gente de la Biblia. He tenido ocasión de oír mensajes sobre Pedro, por ejemplo, y a Pedro se le critica, pero ¿cómo Pedro pudo negar al Señor? ¿Cierto? Qué poca fe la de Pedro cuando se empezó a hundir en el mar. Pero mire Tomás, que era incrédulo. ¿Verdad que somos dados a criticarlos? Y cuando hablamos de Israel, no, pero los de Israel sí fueron muy rebeldes, muy porfiados. No nos olvidemos de una cosa, mis hermanos, que cuando uno indica, hay 3 dedos que le indican a uno. Haga el ejercicio, ¿verdad? Usted está indicando a alguien y hay 3 dedos que le están indicando a usted. Si eso ha aprendido, es algo que he aprendido estos años, a no criticar los personajes y los pueblos bíblicos. A tratar de aprender, sí, de ellos para no cometer los mismos errores. Eso sí. Y es lo que tenemos que aprender aquí.
Era el pueblo de Dios en ese tiempo. Y si usted lee en el capítulo 1 va a ver cómo Dios les habla a ellos. Y vamos a estar viendo de qué cosas Dios se queja contra ellos y por qué les iba a castigar. Pero antes de ver eso, alguien podría decir, oiga, pero el Antiguo Testamento habla de los castigos de parte de Dios. Hace un par de semanas atrás conversaba con un caballero que me decía que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios castigador y un Dios vengador. Y en el Nuevo Testamento es el Dios de amor. Yo le dije que está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, hay un solo Dios. Y si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, seguramente algunos hermanos se acuerdan, hemos visto el caso, por ejemplo, de Nínive. Cuando Dios envió a Jonás a predicar allá, le dijo, en 40 días más va a ser destruida Nínive. Se arrepintieron todos, desde el rey hasta el último. Y Dios detuvo el castigo 150 años. ¿Qué le parece? Un Dios de paciencia, un Dios de amor. De hecho, en varios pasajes del Antiguo Testamento se dice que Dios es lento para la ira, grande en misericordia, lento para la ira. ¿Y por qué Dios es lento para la ira? Porque Él es paciente y Él tiene misericordia. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que se aprovechan de eso. No, si Dios es misericordioso, Dios es paciente, y siguen olvidados de Dios y le dan vuelta las espaldas al Señor Jesucristo y no lo hacen su Señor y Salvador personal. Sí, Dios es paciente, es lento para la ira, grande en misericordia y verdad, pero cuando castiga, castiga. Y lo vemos acá. Israel fue el caso más grande. Si uno saca más o menos la cuenta desde que Israel fue pueblo de Dios, fue por allá por el año, la fecha puede diferir, pero hablemos del año 1400 a.C., cuando salieron de Egipto, más o menos. Y aquí cuando estamos leyendo, vamos ya en el año 600 a.C., 800 años de paciencia de Dios para ese pueblo. ¿Es un Dios castigador? Por supuesto que no. ¿Es un Dios santo y justo? Sí. Y Dios estaba viendo cosas en ese pueblo suyo que ya Él no podía tolerar más. Fíjese conmigo en el capítulo 1, en el verso 5. Allí Dios le está hablando a aquellos que sobre los terrados se postraban al ejército del cielo. Es decir, eran personas idólatras. ¿Ya? En el día de hoy también hay gente que se postra ante el ejército del cielo, ¿sabía eso? Se postran ante el sol, se postran ante los ángeles, los arcángeles, también hay gente. No son gente no de Cristo. Pero ¿qué más dice ahí? Los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Y Milcom era un dios de los amonitas, una abominación amonita. ¿Qué hacían estos israelitas? Dice que se postraban y juraban por Dios y juraban por el dios idólatra, por el ídolo. Es decir, había una mezcla religiosa en Judá, lo que se llama sincretismo. Y si nosotros echamos una mirada, mis hermanos y amigos, a lo que se conoce en el mundo actual como la cristiandad, ¿cómo estamos? ¿Acaso estamos mejores que ellos? Por supuesto que no. Existe una mezcla de cristianismo y paganismo en muchos lugares. En muchos aspectos, la cristiandad se ha paganizado. Podríamos mencionar un montón de ejemplos. Yo les hablaba recién de la mezcla que hacen muchos evangélicos entre la ley y la gracia, entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, bailando la danza judía, como les dije, tocando el shofar y haciendo peregrinaciones a Israel para bautizarse de nuevo en el río Jordán. Mire, ¿qué le parece? Conozco una joven que es creyente y que, bueno, ya no es tan joven, igual que yo, y fuimos colegas de trabajo en Santiago hace muchos años. Es una fiel creyente, pero ella se fue a un grupo, un nombre medio extraño,
Y un día salió en el Facebook su fotografía ahí feliz porque se fue a bautizar de nuevo al río Jordán. ¿Qué le parece? Un ejemplo. Ahora, esta mezcla que hay entre cristianismo y mundanalidades espantosas en muchos lugares llamados cristianos. Yo les sugiero a mis hermanos y hermanas que les gusta escuchar música en internet, música cristiana, que usen un colador grande para escuchar música cristiana allí. Bien grande el colador. Porque claro, es una música re buena, ¿no es cierto? Ahora existen las bandas cristianas. ¿Hay escuchado eso usted o no? Bandas cristianas. Y años atrás hubo aquí alguien que quiso hacer una banda también. Menos mal que no está. Bandas cristianas. ¿De dónde? Y con todo el ritmo. Y hay congregaciones que tienen discotecas cristianas y los jóvenes bailan ahí con luces y toda la cosa para atraer a los jóvenes. ¿Y qué decir? La mezcla con el catolicismo romano en el llamado movimiento ecuménico que surgió a mediados del siglo XX pero que ahora está cada vez más fuerte, con este señor de allá de Roma llamando a los grandes líderes evangélicos a ser uno solo, y ahí van todos los corderos al matadero para allá. Sí, hay una mezcla enorme. Incluso, mis hermanos amados, de repente hay una mezcla enorme en la manera de pensar que nosotros tenemos. Y empezamos a pensar como el mundo piensa. Y escuchando hermanos que hablan de las energías positivas. ¿Qué le parece? Las vibras, etcétera, etcétera. Y nos faltan los que hablan del aura incluso. Dicen que tiene un aura especial esa persona, etcétera. La mezcla. Y por eso el Señor iba a castigar a aquel pueblo, pese a que había habido avivamiento allí. ¿Y qué más dice Dios aquí? Avancemos rápido, si no me va a alcanzar el tiempo. En el verso 6 dice: a los que se apartan del pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Habían dejado de lado al Señor. Eran indiferentes para con Dios. Indiferentes para con Dios. Hermano, este par de años han sido bien complicados, ¿no es cierto? Yo creo que todos estamos convencidos de eso. Me estaba acordando que el año pasado el último culto presencial fue por allá a comienzos de marzo. Después no me recuerdo cuándo fue que pudimos volver, no sé si fue antes de Año Nuevo, no me acuerdo bien, ya ha pasado tanto tiempo. Estuvimos un par de meses con culto y de nuevo al encierro, ¿verdad? Y ahora de nuevo estamos aquí, gracias a Dios. Confiando que en un tiempo más nadie tenga que usar mascarilla, ¿no es cierto? Menos mal que el que predica no usa mascarilla, porque es muy difícil. Por eso yo no canto, porque me cuesta cantar con mascarilla. Ha sido difícil este par de años. Y si uno se examina con respecto a lo que éramos en marzo del año pasado cuando nos congregábamos normalmente, ¿cómo estamos? ¿Estamos más cerca del Señor? ¿Nos mantuvimos cerca del Señor en todo este periodo cuando solamente nos mirábamos por Zoom o por YouTube? ¿Cómo estamos? Cada uno tiene que saber. Es algo absolutamente personal. Líbrenos el Señor de que nos haya pasado en este tiempo lo que le pasó al pueblo de Israel, que se pusieron indiferentes a Dios. No lo buscaron, no le consultaron, nada. Confiemos en el Señor que no haya sido así. Y si uno va más adelante en el versículo 14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y ahora más adelante sigue hablando acerca de eso, porque dice en el 17: pecaron contra Jehová. Hay todo un detalle allí que usted puede leerlo. Habían abandonado al Señor. De hecho, creían en Él de labios solamente, pero no en el corazón. Estaban mezclados con tanta cosa del mundo, y por esa razón Dios iba a enviar el castigo. ¿Cuánta paciencia no había tenido con ellos? Y fíjense que cuando uno llega al capítulo 2 y lee el primer versículo, es un versículo muy fuerte, fíjense. ¿Qué le dice Dios a Israel aquí?
Congregaos y meditad, oh nación, sin pudor. ¿Sabe lo que significa sin pudor? Estuve buscando, significa desvergonzados, sin ninguna vergüenza. Dios le dice a su pueblo, nación desvergonzada. Y alguien dirá, oiga, pero qué fuerte es eso. Es que la palabra de Dios, cuando es necesario que sea así, es así. ¿Se acuerda de Juan el Bautista, el último profeta que hubo? ¿Cómo lo trataba el pueblo de Israel? Hermanitos, todo está bien, Dios es amor, Él lo cuida, Él lo quiere, ¿no? Generación de víboras. ¿Qué le parece? Y dijo el Señor que de entre todos los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista se levanta. Estamos viviendo un tiempo en el cual, si la palabra de Dios a veces es muy fuerte, la gente se ofende. ¿De qué le gusta a la gente oír en el día de hoy? Del amor de Dios. Solamente del amor. Nada más. Y si alguien habla del juicio de Dios, no asuste a la gente. Si alguien habla del infierno, no asuste a la gente. ¿Cómo se le ocurre? Así estaba Israel. Porque ya habían dejado a Dios de lado completamente y Dios dice, son los desvergonzados. Por supuesto que no voy a usar ese término por nadie, pero es lo que sale aquí, ¿verdad? Ahora, si no va después al capítulo 3, como dije, del 1 al 7, allí hay una descripción completa de todo lo que pasaba con aquel pueblo. No se escapaba nadie. Si usted lee allí, dice, ay de la ciudad rebelde, contaminada, opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Mire qué terrible, y era pueblo de Dios. Y después en el versículo 3 y 4, no queda nadie libre. Los profetas, los príncipes, los jueces, los sacerdotes, todos. Y Dios tenía paciencia con ellos. Pero iba a enviar el castigo, por eso aparece eso acá. Incluso en el capítulo 2 vemos que Dios también profetiza castigo para las naciones alrededor. Y cuando yo leo estas cosas, mis hermanos, en los libros proféticos, pienso en lo siguiente. De repente, en el tiempo en el cual estamos nosotros viviendo, donde vemos tantas cosas terribles que pasan en distintos países, uno dice, ¿y por qué Dios no interviene? Como que Dios dejó al mundo así, lo abandonó a su suerte. No es así. Dios tiene todo absolutamente controlado, a Dios no se le escapa absolutamente nada, Dios conoce absolutamente todo. Y no crea que esas cosas no van a quedar sin castigo de parte de Dios. Es cierto que la persona que se va a condenar en el lago de fuego fue porque no recibió el amor de Dios y fue incrédulo. Los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Los que rechazan a Cristo, ese es el pecado por el cual se condenarán. Pero a la vez, cuando uno lee en el libro de Apocalipsis capítulo 20, ve que en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, habrá grados de castigo. No solo porque la persona rechazó a Cristo, sino por lo que hizo también aquí en la tierra, porque los libros Dios los tiene ya y tiene registrado absolutamente todo lo de aquellos que no reciben a Cristo. Y alguien podría decir, por ejemplo, como se decía en la época de la Segunda Guerra Mundial, y Dios no ve a Adolfo Hitler todo lo que ha hecho, los 6 millones de judíos que ha matado. Sí, Dios lo vio. Y lógicamente Adolfo Hitler está en la condenación no solo por rechazar a Cristo, sino que el grado de castigo que recibirá allí, ay de él. ¿Sí? Porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Nunca nos olvidemos de eso, mis hermanos. Dios es todo soberano. Y realmente para nosotros es un concepto que no logramos captarlo. Los hermanos que nos juntamos el día viernes en el instituto lo tendrán claro. El viernes hablábamos acerca de eso. Tan maravilloso y grande que es Dios, que hay tantas cosas en la palabra suya que realmente podemos rajuñarlas por encima solamente. Así que quedémonos tranquilos, mis hermanos y hermanas. Claro que da dolor ver tantas cosas, ¿cierto? Tanta injusticia, tanta maldad. Pero Dios todo lo ve y va a llegar el momento cuando Él va a actuar. Ahora bien, yo no quiero que nadie se vaya deprimido en esta mañana a su casa, porque a lo mejor usted vino buscando palabras de
fortaleza, de aliento, y todo lo que hemos visto aquí en Sofonía son puras cosas trágicas, ¿cierto? Gente rebelde, pueblo opresor, etcétera, etcétera. Gracias a Dios porque el libro no termina así. Porque como yo le digo, desde el verso 8 hasta el final del capítulo 3, el mensaje allí es para un grupo que aquí se le llama el remanente. Porque pese a que esa nación estaba tan mal, pese a que era pueblo de Dios, había un remanente. ¿Y qué significa remanente? Un resto, un grupo, ¿verdad?, que fue fiel a Dios. Gracias a Dios, porque Él sabe también que actualmente, en medio de toda esta mezcolanza religiosa de la cristiandad, el Señor sabe que hay un remanente fiel. Él lo sabe. El remanente fiel que procura ser fiel a su palabra y seguirlo obedeciendo y seguir guardando lo que dice la Escritura. Hermana, hermano, yo no lo voy a decir si usted o yo estamos en el remanente fiel. Ojalá estemos ahí, en ese grupo. Seguir siendo fieles al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno va al Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, usted debe acordarse que ahí en los capítulos 2 y 3 hay 7 mensajes a 7 iglesias de Asia en aquel tiempo. Mensajes dirigidos a ellos, por supuesto, a la situación de cada una de las iglesias, pero también se sabe que ese es como una especie de cuadro profético de la historia de la iglesia, hasta el momento que el Señor lleve a su pueblo al cielo. Y la última carta allí es a una iglesia llamada Laodicea, y que significa el pueblo reina o el pueblo gobierna. ¿Qué le parece? Es lo que pasa en el día de hoy en muchos lugares llamados cristianos. La gente escucha lo que quiere escuchar, como dice Pablo en 2 Timoteo 4, y aquellos que les predican lo que la gente quiere escuchar, y tienen mucha gente. Como un señor llamado Dante Gebel en Argentina, o creo que está en Estados Unidos ahora. Un día había algo que él dijo. ¿Sabe lo que dijo ese hombre? Dijo que la gracia de Dios es como una prostituta. Y dijo, porque así como una prostituta no se preocupa de saber con quién se mete, Dios no le preocupa los problemas de la gente, Dios los salva. Es un inicuo ese hombre. No lo escuche más. Sí que lo escuchaba. Sí. A esos extremos se está llegando en esta mezcolanza de cosas en el llamado mundo cristiano. El Señor nos ayude para ser fieles a su palabra. Como dice Judas, a contender por la fe que fue dada una vez por todas a los santos. Y aquí en Apocalipsis 3, como les digo, esta iglesia representa el tiempo nuestro, el tiempo de la autosuficiencia, el tiempo en el cual Cristo realmente tiene poco y nada que ver. En muchos lugares ahora se predican lo que se conoce como mensajes motivadores. Motivan a la gente para que se sientan bien. Especialmente en este tiempo de pandemia hay que motivar a la gente. ¿Sí? Mensajes motivadores. Y hay varios bien conocidos en las redes sociales también que son solo motivadores, autosuficientes. Iglesias que solo hablan de prosperidad y de que nadie puede estar enfermo si no está maldecido por el Señor, etcétera, etcétera. La Odisea estaba así, autosuficiente. Y el Señor no estaba en medio de ellos. Y por eso que en el capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis, está ese versículo que muchas veces aplicamos mal. Porque lo aplicamos a inconversos cuando no tiene nada que ver con ellos. Es un llamado a los cristianos verdaderos que estaban dentro de la iglesia de la Odisea. ¿Y qué le dice el Señor allí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No es mensaje para inconversos. Quizá pueda explicarse de alguna manera,
pero es mensaje para los verdaderos creyentes que estaban aún dentro de la Odisea. El Señor les dice: vengan a tener comunión personal conmigo. De eso se trata. Y en el día de hoy, mis hermanos, esto es fundamental. En medio de toda esta vorágine de cosas extrañas que se enseñan y que se predican y que se practican, ¿qué es lo que anhela el Señor para usted y para mí? Que cada uno de nosotros de manera personal vivamos en comunión con el Señor. ¿Qué nos pasó en estos casi 2 años? No nos podíamos congregar. Congregarse, digamos, telemáticamente no es lo mismo, por supuesto, pero por lo menos era algo. Pero no podíamos estar congregados como ahora, alabando juntos al Señor y aprendiendo juntos de su palabra. Pero qué importante fue que durante este tiempo usted haya seguido en comunión con el Señor. Eso es lo vital, eso es lo importante, porque nos podemos juntar el día domingo, nos estamos juntando lunes, martes, jueves en ciertos grupos para hablar, pero la vida tiene 7 días cada semana, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea? De que aunque no hayamos podido juntarnos, nos hayamos mantenido personalmente en comunión con el Señor. Y eso es lo que Él está buscando en nuestros días. El Señor está fuera de las mega iglesias así llamadas. El Señor está fuera de esos lugares donde se alaba al hombre, el humanismo, donde se le dice a Dios: no acepto un no como respuesta. Una cantante muy atrevida le dijo eso a Dios una vez el año pasado. No acepto un no como respuesta. Oraban por un cantante, el cantante se murió igual. Julio Melgar se llamaba. ¿Sí? A esos extremos de insolencia se llega en muchos lugares. Y perdonen que sea tan franco en decir esto, porque es así, y es necesario que estemos despiertos, mis hermanos, para que no nos dejemos engatusar por los cantos de sirena. Usted sabe de dónde viene esa frase. En la leyenda era cuando Ulises iba en el barco, le dijeron: cuidado con las sirenas, si cantas estás encantado, y él hizo que lo amarraran en el palo del barco, y así no pudo irse con las sirenas. Bueno, es una leyenda, pero de ahí viene la frase, los cantos de sirena. Tengamos cuidado, hermanos. El Señor quiere que usted y yo seamos fieles a Él y a su palabra. Y si alguna vez, no lo permita nunca el Señor, pero si alguna vez en este púlpito se predica algo contra la palabra de Dios, hay que rechazarlo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos fieles solo a su palabra y vivamos en comunión personal cada día con Él. Fueron meses sin congregarnos, tanto el año pasado como este. Pero el Señor siempre está con usted y conmigo. Entonces la idea es estar siempre en comunión personal con Él. Y es el llamado que el Señor hace a aquel remanente que había en la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Cenaré con Él. Y eso de cenar con Él habla de comunión. La comunión que el Padre Celestial quiere tener con usted y conmigo. Y eso es algo absolutamente personal, fundamental en los días que vivimos. Porque si no tenemos comunión con el Señor personalmente, nuestra vida va a ser un desastre en todo sentido. Y vamos a estar temerosos, vamos a estar paranoicos, vamos a estar terribles si no tenemos comunión con el Señor todos los días. Así podemos vivir. Y así hemos podido sobrevivir algunos. Yo he podido sobrevivir así. Es la única manera de sobrevivir. Esté acompañado o esté solo, en comunión con el Señor. Y así como ahí, en la Odisea lo vimos, que queda este remanente, que ojalá usted y yo seamos parte del remanente que se va a ir con el Señor. Lo mismo pasó en ese tiempo cuando Josías era el rey y Sofonías habló. Y por eso los últimos versículos, si quiero terminar con esto, hermanos, porque no me quiero alargar mucho, usted puede leerlos todos en casa. Se habla aquí de lo que Dios iba a hacer con aquel grupo, el remanente. Que ya no iba a ser un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, sino que dice en el versículo 13 del capítulo 3, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Y en el verso 12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Ahora, los comentaristas que conocen más de la Biblia concuerdan en que este pasaje tiene un doble cumplimiento.
Es muy seguro que en el tiempo de la restauración de Judá, varias de estas cosas pasaron. Pero este pasaje, mis hermanos, tiene una connotación para el tiempo cercano nuestro. Porque usted sabe que el Señor en cualquier momento se va a llevar a la iglesia. En cualquier momento. No tiene que cumplirse ninguna profecía para que el Señor se lleve a la iglesia. Tengamos eso claro, mis hermanos. Todas las profecías de Mateo 24 y 25 tienen que ver con Israel, no con la iglesia. ¿Ya? Es cierto que muchas de esas cosas las estamos viendo, pero nada tiene que cumplirse para que el Señor nos lleve. En cualquier momento nos lleva. Y después que el Señor se lleve a su pueblo, a la iglesia, a su remanente, vendrá la gran tribulación. Los 7 años profetizados tanto en Daniel como explicados ahí en el Apocalipsis. Y después de aquello va a venir el Señor y se va a manifestar en gloria y majestad, y todo ojo le verá de los que le traspasaron. Y el Señor, después de castigar a las naciones gentiles, instalará su reino milenial de 1000 años, por supuesto, por eso es milenial. La iglesia, vendremos con Él a reinar. Sí, el Señor nos va a dejar sentados en el cielo en una nube, no lo crea. Vamos a reinar con Él, donde Él esté vamos a estar. Y en ese tiempo, el resto de esta profecía de Sofonías se va a cumplir para con el remanente de Israel. Porque si bien es cierto, Israel es la nación elegida por Dios en el Antiguo Testamento, no todos los israelitas van a pasar al milenio, eso es muy claro. No todos. El Señor, de los que están allí en Palestina en este tiempo, no me gusta decir Palestina, en verdad, los que están en Israel, sí hay muchos, no sé, son como 8 millones de israelitas. El Señor sabe cuáles son los suyos allí. Y ellos van a estar con Cristo y reinarán por 1000 años. Antes de eso incluso va a haber un juicio. El juicio llamado de las naciones, que está en Mateo 25. Menciona estos datos para los que les guste estudiar. Y aquí está escrito este juicio, en el capítulo 3, versículo 8 de Sofonías. Está como nombrado. Dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Sí, antes que el Señor se instale a reinar los 1000 años, con su esposa, que es la iglesia, y con el Israel redimido, Él va a juzgar a las naciones. Eso sale en Mateo 25. Las ovejas y los cabritos. Porque ese juicio que está en Mateo 25 no es el juicio del gran trono blanco, no lo confundamos. Y ahí el Señor va a separar y va a ver qué naciones van a quedar para el milenio. Y esas naciones, dice en el versículo 9, le devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Y eso va a pasar en ese tiempo. Es decir, que ese reino va a ser un reino de paz, justicia, porque el Señor va a estar instalado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Satanás va a estar atado 1000 años allá en el abismo. Y en ese tiempo se van a cumplir las cosas que están aquí. Y hay algo tan hermoso aquí, mis hermanos, y con esto quiero terminar, que es el versículo 17 de Sofonías 3. Miren lo que le dice Dios a ese remanente fiel. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cántico. Es un versículo maravilloso, una promesa maravillosa para ellos. La busqué en otras versiones y hay otras que dicen lo siguiente, que es más o menos lo mismo, pero lo dicen así: el Señor Rey de Israel estará en medio de ellos, poderoso, salvador, gozándose con ellos, les renovará con su amor. Qué hermoso va a ser para ellos en ese tiempo. Ahora, es palabra directamente para ellos. Yo he visto este versículo muchas veces en Facebook, hablando de nosotros. Esto es para ese remanente. Que lo podemos aplicar, sí, es otra cosa. Y es bueno que eso lo tengamos claro, mis hermanos.
Hay pasajes bíblicos que tenemos que entender el contexto siempre, que son dirigidos directamente a alguien, a un pueblo, a una persona, etc. Pero uno puede aplicarlo. La interpretación aquí es que se trata del remanente de Israel, Judá. Más bien dicho de Israel, porque en aquel tiempo ya no se va a hablar de Israel y Judá, va a ser Israel solamente. Pero ¿lo podemos aplicar a nosotros? Pienso que sí. Si somos del Señor, el Señor está en medio de nosotros. ¿Sí o no? Amén. Siempre que seamos obedientes a su palabra, por supuesto. Él es poderoso, por supuesto, es el Todopoderoso. Él salvará, por supuesto, Él es el Salvador. Nos salvó, nos salva y nos salvará. Nos libra de la ira venidera. Entonces podemos aplicarlo para nuestra vida personal, incluso congregacional. Se gozará de ti, sobre ti con alegría. Y la otra versión dice gozándose con ellos. Y no hay cosa más hermosa, hermana, hermano, que podamos tener comunión con el Señor. De hecho, el apóstol Juan dice en su primera carta, en su primer capítulo, que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es eso de tener comunión? De tener cosas en común. Dios es nuestro Padre personal. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador y Señor personal. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que mora en nosotros. Y con Él podemos tener comunión y Él se goza en la comunión con nosotros. Por eso que cuando no andamos cerca del Señor, no creo que el Señor esté muy contento con eso, ¿verdad? Pero Él se goza con los suyos. Les renueva su amor. Y cada día lo hace con los suyos. Y si pensamos en esto y lo analizamos respecto a lo que dice Lamentaciones, dice que cada mañana se renuevan sus misericordias. No es que al Señor se le acabe la misericordia a las 24 horas de la noche, no. Su misericordia llega hasta los cielos, hasta las nubes. Pero para nosotros, como estamos metidos en la dimensión del tiempo, cada mañana su misericordia se renueva. Cada mañana es nueva su gracia. Como dice un himno, incomparable es su gran amor. Qué bendición poder ser del Señor. Si hay alguien aquí que no sea del Señor, le llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Si usted no está seguro de ser salvo o ser salva, es el momento que se entregue al Señor. La Biblia dice claramente que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda. Dios no le está diciendo, oye, por favor, arrepiéntete. No, Dios te manda a arrepentirte. A dejar la vida de pecado y a reconocer al Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador personal. Cuando uno obedece el Evangelio, tiene estas bendiciones espirituales. Pasa a formar parte del pueblo de Dios. Y puede gozarse con el Señor, vivir en comunión con Él y esperarlo. Porque lo estamos esperando para llevarnos con Él. Y sabemos que cada día que pasa está más cercano ese momento. Gracias a Dios porque pudimos volver a juntarnos. Capaz que nos cansáramos más a juntarnos, el Señor hubiera venido. Nos habíamos juntado en el cielo. Pero Él nos ha permitido estar. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero aquí estamos con Él. Y Él quiere, hermana, y con esto termino, que tanto usted como yo vivamos en comunión personal con Él. En estos días de tanta confusión religiosa, de tantas cosas inventadas, de tantas mentiras que se enseñan, de tantas cosas erradas que se practican cada vez más, vivamos en comunión personal con el Señor. Y ya que podemos congregarnos, Hebreo nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te agradecemos este tiempo que hemos pasado a la luz de la palabra tuya, mirando este libro tan antiguo, pero siempre con un mensaje presente. Gracias te damos, Padre, por las lecciones que tú nos has permitido sacar de este libro de Sofonías. Ayúdanos a vivir en comunión contigo personalmente, en medio de un mundo que se abalanza hacia la destrucción, en medio de una
terrible confusión religiosa que cada vez es peor. Ayúdanos a conservar la pureza de tu palabra y de la fe en las cosas tuyas. Gracias porque tenemos al Señor, porque podemos gozarnos personalmente cada uno en comunión con Él y también como iglesia local. Bendice tu palabra que se enseñó también a los niños y bendice tu palabra para todos los que estamos aquí. Y si alguno de los que están acá aún no es del Señor, te rogamos que toques su corazón para que obedezca el Evangelio, se arrepiente y ponga su fe en el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.